A ver. Ustedes están viendo, ¿no? Lo de Molino ahí. Si no, avísenme. Bueno, ya el cuatrimestre que viene seguramente vamos a tener PowerPoint, ya va a estar un poco más sofisticado. A medida que voy avanzando en el curso de mi hija de computación, sí, es a las 7 de la mañana, arranca. El parcial como la otra vez, va a estar en línea y a partir de las 7 de la mañana. Todos estos detalles igual los voy a comentar el martes en el chat que les comentaba. ¿No? Gracias a mi hija ahí voy a arrancar. Este, Cuando ahí hago referencia a pluralismo limitado, no solo es el tema de partidos, sino que es a actores sociales. Es decir, ahí hay que pensar, hay que presuponer algo, que es que en realidad en un esquema de un régimen autoritario los partidos están suprimidos, por lo tanto la competencia, la base de apoyo a un régimen no tiene tanto que ver con los partidos, sino con actores sociales que otorgan la base de apoyo, como dice, yo citaba la iglesia, sectores medios, organizaciones sindicales, grandes empresas, ¿no? El caso de Brasil que yo mencioné era un caso muy especial, y no es una regla, donde, bueno, en el régimen militar brasileño sí permitieron ahí algún tipo de competencia, pero era una competencia obviamente tutelada por las Fuerzas Armadas y por una regla no escrita que era el partido oficialista que no podía perder elecciones, digamos, ¿no? Era como, bueno, darle una especie de fachada democrática a un régimen que no lo era. Pero digamos que la idea del pluralismo limitado acá no es un tema de pluralismo de partidos, digamos. Ese es un caso muy particular que yo mencioné simplemente como para tratar de graficar, pero lo hice graficando algo muy particular y muy excepcional. Bueno, con respecto a los otros tipos de regímenes, si hay una relación entre democracia delegativa y autoritarismo. A ver, si uno piensa, depende, pues si uno piensa como cuestión de grados, uno podría decir, bueno, que en definitiva, si la democracia delegativa supone la debilidad o la ausencia de algunos criterios, por ejemplo, el que tiene que ver con las rendiciones de cuentas a nivel horizontal, eh, un régimen autoritario supone que no solamente está ausente la idea de la responsabilidad, por lo que yo describía en el tramo anterior, sino que además no están dadas las condiciones ni para que haya elecciones libres, con todo lo que esto supone, ni para un mínimo ejercicio de libertades civiles y políticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la democracia representativa puede pensarse como un esquema de tres características: elecciones libres, transparentes y justas, libertades civiles y políticas, y rendición de cuentas horizontal. Una democracia delegativa supone que las dos primeras se cumplen y no la de la rendición de cuentas. Bueno, en un contexto de un régimen que sería un régimen no democrático, no se estarían cumpliendo ninguna de estas tres condiciones. Ni la de poder contar con elecciones libres, transparentes y justas, menos en materia de libertades civiles y políticas, y, por lo que decíamos recién, un esquema de un pluralismo no responsable, pluralismo en el mejor de los casos, en un régimen autoritario. Ese podría ser el vínculo que uno puede establecer, digamos, ¿no? Muy bien. Bueno, yendo al tema de los regímenes totalitarios y tradicionales, así como, así como les ubicaba, así como les ubicaba a los regímenes autoritarios en algún contexto espacial y temporal, bueno, lo mismo uno puede hacer acá con los regímenes de tipo totalitarios, ¿sí? Acá cuando hablamos de regímenes totalitarios, sobre todo uno hace referencia a todo lo que son las experiencias que se viven en Europa entre el final de la Primera Guerra Mundial y el comienzo de la Segunda, es todo lo que se llama el periodo entre guerras, ¿sí? De 1918 y 1939, y que están representados en particular en tres casos bien emblemáticos. El de lo que era la Unión Soviética y un Estado que emerge como resultado de lo que fue la Revolución Rusa de 1917, el caso de la Alemania del tiempo de Adolf Hitler, digamos, que era el emergente de la quiebra de la democracia de la República de Weimar en 1933, y el caso de Italia con el fascismo, donde algunos dicen que en realidad el fascismo es como una especie de variante imperfecta del totalitarismo, digamos, ¿no?
siempre se hacen chistes con esto diciendo, bueno, los italianos hacen todo mal, inclusive los regímenes totalitarios, ¿no? Que no saben hacer bien ni un régimen totalitario. Bueno, un poco chiste por medio, algunos decían que, bueno, la variante italiana era una variante como imperfecta respecto a la definición ideal de lo que era un régimen totalitario, digamos, ¿no? Lo cual habilita a pensar que hay variantes de distintos tipos de totalitarismo, ¿no? Un totalitarismo más de izquierda, un totalitarismo más a la derecha, es decir, las diferencias uno las puede encontrar en cuanto a lo que es la ideología, ¿no? Más allá de que uno pueda reconocer el atributo ideológico como una característica, ¿no? Entonces, en este caso, por lo menos los totalitarismos que uno conoce del siglo XX, inevitablemente uno piensa en el estalinismo, en el nazismo y en el fascismo, y como decía recién, el caso del fascismo como una especie de variante imperfecta, digamos, ¿no? A ver, ¿qué características tiene este tipo de régimen, ¿no? En general, ¿no? Hablando en general. La primera es, si decíamos que en los pluralismos de tipo limitado, los regímenes autoritarios, hablábamos de una coalición dominante que daba lugar a una especie de esquema de relativo pluralismo, bueno, en este caso, la idea de pluralismo relativo o limitado presente en los regímenes autoritarios, acá no está presente, ¿no? Por eso hablamos ahí de pluralismo o de ausencia de pluralismo, digamos, ¿no? ¿Qué dice? Cuando se habla de régimen de movilización, ¿en cuál de estas tres categorías entra? No, entra en la. No, no, ahí lo ponen los regímenes autoritarios, ¿no? Por eso digo, es un tema que es una especie de variante que es como difusa, ¿no? Según la versión, lo pone en un régimen autoritario y a veces lo pone como totalitario. En las últimas versiones se inclinaba más ponerlo con un totalitarismo imperfecto, digamos, ¿no? Como un régimen autoritario, más que nada. Entonces decía recién que en el caso del régimen totalitario lo que está ausente es la idea de pluralismo. ¿Por qué? Bueno, lo que funciona es más la idea de partido único, ¿no? Es decir, lo que aparece acá es la idea que, bueno, en realidad la base de apoyo de un régimen la da una estructura de partido, que además ese partido se confunde con lo que es el Estado, el gobierno y el propio régimen como tal. Es decir, no hay una manera de establecer los límites entre el partido y el Estado como tal. Porque normalmente, bueno, quien es el jefe de Estado además es el líder del partido. Y muchos de los integrantes del partido, de la mesa directiva de los partidos, son al mismo tiempo integrantes de los gabinetes y tienen responsabilidades de conducción a nivel estatal, ¿no? Suele hablarse hoy, en el siglo XXI, se habla de totalitarismo religioso, ¿no? Y ahí se dice que en esos casos el clero sustituye a la estructura de partido único como base de apoyo del régimen, ¿no? Es decir, lo que aparece acá es esta idea que en un régimen totalitario, si hay una base de apoyo al régimen, la base de apoyo la da una estructura de partido que se termina de alguna manera confundiendo con los límites, o sea, termina confundiendo sus límites con los del Estado y con lo que es el propio funcionamiento del régimen como tal, ¿no? Esta es una frontera, si quieren, o es una división bastante notable respecto a lo que es el funcionamiento de los regímenes de tipo autoritario. Y bueno, obviamente toda expresión política que se plantee como crítica al régimen o que esté por fuera de lo que es la base de apoyo al régimen, obviamente que es directamente reprimida, ¿no? En algunos países permitían algún tipo de funcionamiento de partido, caso de Polonia, que era un régimen dentro de la órbita de la vieja Unión Soviética más light, pero funcionaba más como una especie de satélites con una competencia que era una competencia de fachada, más que nada, ¿no? Si ahí consentían algo y que, bueno, ese sería un caso como medio, si quieren, límite, si lo pensamos desde el punto de vista de estos atributos, ¿no es cierto? Entonces, esta es una primera característica importante a marcar, ¿no? La idea que, bueno, la base de apoyo del régimen no se funda en un conjunto limitado de actores que operan bajo un esquema relativamente competitivo, sino que hay una estructura de partido que es la que define el reclutamiento, la selección, el control de la sociedad, el acceso a roles dentro del aparato estatal y demás, ¿no? Esa sería la primera condición que define, desde el punto de vista, si quiere, ideal, un régimen totalitario, ¿no? La segunda, yendo a la cuestión de la estructura de justificación, yo decía hace un rato que en el caso de los regímenes autoritarios, lo que estaba muy presente era una especie de narrativa
más bien confusa, o que por lo menos apelaba a valores y a definiciones más bien confusas, o de contenido muy general, ¿no? Bueno, en el caso de los regímenes de tipo totalitarios, más bien lo que tiende a estar presente es la idea de una narrativa mucho más elaborada, coherente, congruente el mundo, y por eso ahí él habla de ideología y no de mentalidad peculiar, ¿no? En este sentido, bueno, este tipo de regímenes se justifica o tiene una estructura simbólica que lo justifica, que es mucho más elaborada y que además tiene una apelación a colectivos que uno puede definir de manera muy clara, ¿no? Es decir, cuando acá en este tipo de regímenes se habla de la dictadura del proletariado, bueno, el proletariado supone una apelación a un colectivo que tiene que ver con la clase, y la clase, bueno, es un elemento definitorio mucho más claro que lo que puede ser hablar de pueblo, por ejemplo. Es decir, la idea de la clase es mucho más, supone algo mucho más homogéneo que la idea misma de pueblo, que está muy presente en definiciones de tipo populista, digamos, ¿no? Entonces, en este sentido, la ideología es, digamos, una estructura, o supone una estructura narrativa que da cuenta de algún tipo de relato unívoco, coherente, congruente sobre, bueno, cierta hoja de ruta o hacia dónde va una sociedad o hacia dónde pretende ir una sociedad, ¿no? Sea que esto se haga por motivos de clase o por motivos de raza. Por eso ahí hablaba del nazismo, y el tema del nazismo aparece con una apelación al tema de la raza, no de la clase. En el caso del comunismo aparece más la apelación a la clase y no a la raza, digamos, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos ya dos aspectos bien claros para definir idealmente qué es lo que separa un régimen totalitario de un régimen autoritario, ¿no? En el caso italiano lo que se decía era, o lo que suele decir es, bueno, el fascismo italiano en ese sentido es medio vago porque si bien tiene una estructura de partido único, ¿no es cierto?, que es la base de apoyo del régimen, tiene un discurso con una impronta de tipo nacionalista que representa una narrativa bastante confusa y que, bueno, hace lugar a la apelación a valores más bien que tienen que ver con lo nacional, donde la idea de nación es un poco más vaga que la idea de la clase o la idea de la raza, ¿no? Por eso suele decirse, y de hecho Moreno muchas veces lo coloca en esa categoría de como una especie de totalitarismo imperfecto, y al nazismo y al estalinismo los pone como una variante ideal o perfecta de totalitarismo, ¿no? Respecto al tercer aspecto, bueno, perdón, vuelvo un minuto sobre el segundo, ¿no? Bueno, también la ideología es importante para definir hoja de ruta, como decía recién, pero también es importante, y eso me va a llevar al tercero, porque la ideología es importante también para justificar lo que es el control y la movilización en una sociedad, ¿sí? Es decir, la ideología es un elemento importante también como estructura de control. Y cuando digo control, me refiero a control hasta los aspectos más privados de la vida de las personas, digamos, ¿no? Por eso se habla de régimen totalitario. ¿Por qué? Justamente porque los regímenes totalitarios tienen una expectativa, por lo menos, de control total de una sociedad, ¿no? Cosa que en el caso de los regímenes autoritarios es un poco más limitado en ese sentido, ¿no? En el caso de los regímenes totalitarios, más bien lo que se apunta es tipo viejas películas, esas que uno veía, Orwell, 1984, La Naranja Mecánica, así de películas muy clásicas de los años 70 y 80, donde aparecía esta idea de, bueno, alguna maquinaria, hoy diríamos Big Data, que intenta controlar la sociedad en todas sus dimensiones, digamos, ¿no? Donde, bueno, ahí hay una especie de maquinaria de propaganda y de control que intenta hasta definir los aspectos más íntimos de la vida privada de las personas, digamos. En ese sentido, los regímenes autoritarios no suele estar presente un objetivo de ese tipo, digamos, ¿no? O de esas características, ¿no? Vuelvo ahora sí al tema de la estructura de movilización, digamos, ¿no? Cuando acá hablamos de estructura de movilización, bueno, decíamos en el caso de los regímenes autoritarios que una característica era más bien, bueno, hacer uso de una serie de recursos organizacionales, los cuales dispone el Estado para desestimular, bueno, directamente reprimir de manera sistemática la movilización, ¿no? Acá lo que se da, sobre todo en el caso del nazismo, más que en el estalinismo, sí es un esquema de movilización intensa, ¿sí? ¿Por qué? Porque la movilización también cumple una función muy importante, ¿no? La movilización y esa especie de escenificación de contacto directo entre el líder y su pueblo es un elemento importante desde lo propagandístico
y desde la justificación del régimen también, ¿no? Y sobre todo la justificación del carácter democrático del régimen, ¿no? En el sentido de decir, bueno, la abolición muestra que por encima de estructuras partidarias, el líder se comunica de manera directa con el pueblo, ¿no? Hoy con medios de comunicación masivo mediante la escenificación podría ser una escenificación más bien virtual, ¿sí? En este caso, la escenificación se hace vía la estructura del partido único, ¿no? Y en ese sentido, la movilización entonces juega un papel importante desde el punto de vista de la justificación del régimen, pero también desde el punto de vista del control, ¿sí? Es decir, la movilización es una herramienta también para garantizar el control ciudadano, el control de las personas. Entonces, la movilización intensa es una característica, o suele ser una característica muy presente en diferentes tipos de regímenes totalitarios, sobre todo el caso del nazismo es como un caso muy emblemático, o el fascismo, si lo tomamos como una variante dudosa o imperfecta, si bien, de totalitarismo, ¿no? La idea de la movilización, como digo, es reflejada un poco en esa especie de escenificación de la relación directa entre el líder con sus seguidores, ¿no es cierto? ¿Sí? Y después aparece acá otra característica que tiene que ver con el liderazgo, y que es esta idea de la ausencia de un líder con límites formalmente previsibles. Bueno, formalmente puede pasar que haya alguna constitución, ¿sí? Por ejemplo, la vieja Unión Soviética tenía una constitución que los viejos constitucionalistas le llamaban constitución de fachada. En realidad, bueno, era una constitución que tenía una escasez de correspondencia con lo que era el mundo real de la política, ¿no? En definitiva, ahí lo que privaba era el criterio del líder, ¿no? Y en ese caso, bueno, el líder, haciendo uso de su propia discrecionalidad, se movía o no dentro de los límites establecidos legalmente, de acuerdo a su buen criterio. Entonces lo que tenemos acá es un tipo de régimen, entonces, que lo que está ausente es la idea de pluralismo, porque la base de apoyo es fundamentalmente una base de apoyo que se da a partir de un actor que además se confunde con la idea misma de Estado, sea el partido único en el siglo XX o el clero de algunos totalitarismos fundamentalistas del siglo XXI. En segundo lugar, la idea de la ideología como narrativa y como justificación mucho más congruente y elaborada de lo que es la justificación de la existencia misma de un régimen, ¿sí? En tercer lugar, la idea de una movilización intensa, donde el partido único también cumple una función esencial, porque es el partido quien auspicia y utiliza la movilización como herramienta para control, y además la movilización es una herramienta importante para justificar ideológicamente el régimen, ¿sí? Y escenificar, digamos, la idea de un régimen que representa una especie de versión democrática. Se decía en la vieja Unión Soviética otra democracia, y de hecho en algunos casos se sigue usando este término, que es esto no es la democracia liberal, es otra democracia. No es un régimen totalitario, es otra democracia, se dice, ¿no? Y bueno, la movilización en sentido juega un poco ese papel de escenificación del encuentro periódico entre el líder político y sus más inmediatos seguidores, ¿no? Y respecto al tema del liderazgo, como decía recién, ahí bueno, si en los regímenes autoritarios uno puede encontrar o reconocer alguna regla formal que se supone que establece algunos límites más o menos previsibles, bueno, en este caso, digamos que las reglas formales tienen un papel infinitamente menor en cuanto a los límites que puede establecer al desenvolvimiento del líder, ¿no? En general, por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? En los regímenes autoritarios, en general es mucho más difícil decir quién es el caudillo del régimen, ¿no? Si, bueno, cuando uno piensa en el último proceso militar en la Argentina, Videla no era un líder, no es que uno decía, bueno, el régimen de Videla, ¿no? No había un líder nato con esas características, que además, por sus características, pudiera pasar por encima de los límites legales, ¿no? Cuando uno piensa en este tipo de regímenes, en los totalitarios, uno dice, bueno, es la Alemania de Hitler, o la Italia de Mussolini, o la Unión Soviética de Stalin, ¿sí? Si aparece una identificación en esos términos, ¿sí? Entonces, en general, lo que se da, de alguna manera, es una situación donde, bueno, opera una especie de culto a la personalidad, ¿no? Y donde, bueno, el culto a la personalidad lleva a que el líder esté por encima de cualquier tipo de
de restricción formal que se establezca y que pueda estar teóricamente en vigencia o en la letra en vigencia, ¿no? Sí, hay como una brecha ahí enorme entre lo que puede hacer la constitución formal de un Estado y lo que es la constitución efectiva del Estado, ¿no? Y la constitución efectiva supone que hay un líder y hay un esquema de culto a la personalidad, que lleva a que la personalidad trascienda o que esté por encima de los límites formales que pueda establecer alguna estructura constitucional, digamos, ¿no? Bueno, eso básicamente un poco ampliando a qué me refería con el tema del liderazgo, digamos, ¿sí? Y después aparece acá un tipo particular de dominación, que son las llamadas dominaciones de tipo tradicional, ¿no? Eh, acá, cuando se habla de dominación tradicional, la dominación tradicional, bueno, también, ubicándolo, tratando de ponerlo en un contexto histórico, espacial, bueno, uno puede encontrar algunas formas de régimen tradicional en algunos regímenes políticos, sí, sí, a eso me refiero, exactamente a eso me refiero. Las reglas formales tienen un papel, nada, por eso se habla de constitución de fachada, ¿no? El término que usaba un autor Lowenstein era el de constitución de fachada, exactamente, ¿sí? No tiene mucha relevancia en un contexto donde por excelencia prima el culto a la personalidad, digamos, ¿no? Bueno, decía con el caso del régimen tradicional que una primera característica que aparece presente es el tema de la ausencia de pluralismo. Pero, perdón, antes de eso, decía que, bueno, ubicándolo en términos de tipo espacial temporal, podríamos ubicar algunos regímenes de tipo tradicional, por ejemplo, en América Latina de final del siglo XIX, primeras décadas del siglo XX. Después van a ver, por acá más abajo, ahí utiliza un término que es el término oligarquía competitiva, ¿no? Bueno, van a ver ahí un término que es el término oligarquía competitiva, que tiene que ver con un cierto tipo de régimen político muy característico de América Latina en la segunda mitad del siglo XIX y primera década del siglo XX, donde, bueno, eran regímenes que tenían o funcionaban bajo cierta lógica de una república, con esquemas de competencia muy limitados, y donde, bueno, en un esquema de competencia limitada, esa competencia se limitaba a la que podía darse al interior de algunas élites políticas que además tenían y se aseguraban un estricto control de la sucesión presidencial. A ver, cuando ustedes vean Sociedad-Estado, si ya no lo han visto, no sé, el régimen del 80, el famoso régimen de la República Conservadora u oligárquica argentina, del final del 80, entre el 80 y el 16, es un buen ejemplo de lo que uno puede definir como una oligarquía competitiva, digamos, ¿no? Y después también aparecen otras variantes que tienen que ver con algo que se denomina como sultanismo, también como regímenes de tipo patrimonialista, en el sentido beberiano del término, que está relacionado con una serie de regímenes no democráticos que emergen en buena parte de América Central durante los años 50, 60 y 70, ¿no? Que en general son regímenes que están marcados por una característica esencial, que es el eje es la personalidad o el culto a la personalidad, ¿no? Y son regímenes donde, bueno, gobiernan algún líder o una familia o una dinastía familiar que está asociada a ese líder y que tienen el control de la sociedad y del Estado y donde, bueno, lo que está ausente absolutamente es esa idea de la diferenciación de lo público y lo privado. El manejo de los bienes públicos se da como si se tratara de una empresa privada más, ¿no? Y ahí hay un montón de casos, los Somoza, los Duvalier, los Somoza en Nicaragua, los Duvalier en Haití, bueno, habría muchísimos ejemplos que uno podría mencionar, ¿no? Tal es así que algunos dicen que, bueno, en la Argentina, en algunas provincias, hay un esquema que se parece bastante a esta idea, un esquema de tipo sultanístico, cuando uno mira algunas dinastías provinciales, no sé, los Rodríguez Sá, los Kirchner, en su momento los Zapague en Neuquén o los Zamora en Santiago del Estero, para hacerlo transversal esto del sultanismo, digamos, ¿no? Es decir, acá aparece un poco esta idea de un tipo de régimen donde, bueno, la frontera de lo que puede ser la definición de lo público y lo privado están ausentes y donde básicamente lo que prima es un esquema de funcionamiento en base a un gobierno de un líder o de una dinastía familiar que está en torno al líder, ¿no? Si ustedes quieren ver un buen ejemplo de esto, yo siempre recomiendo un libro, una novela de Vargas Llosa que se llama La fiesta del chivo. El chivo era un apodo que tenía un dictador de Dominicana, Trujillo, Rafael Trujillo, ¿no?
Entonces la novela, todo novelado, pero ahí grafica muy bien lo que es un esquema de un régimen tradicional con impronta sultanística, que era esa época de las dominicanas de Trujillo, que bueno, Trujillo gobernó en República Dominicana casi 30 años, digamos, ¿no? Trujillo lo terminan asesinando y asume la presidencia alguien que era una especie de secretario privado que tenía él, un personaje absolutamente menor, un tal Joaquín Balaguer. Bueno, ese Joaquín Balaguer después estuvo 30 años manejando Dominicana, ¿sí? Y en un momento tenía tal nivel de control, incluso era un tipo que controlaba todos los aspectos de su vida personal, pero tenía 95 años y no podía controlar su propio esfínter. Pero bueno, el tipo no podía controlar su esfínter, pero sí podía controlar lo que pasaba en cada rincón de Dominicana. Bueno, Balaguer también casi falleció en el cargo, digamos, ¿no? Entonces la característica esencial de esos tipos de regímenes, o dinastías familiares en muchos casos, es, bueno, la ausencia de pluralismo y algún esquema de culto al líder y de culto a la personalidad, digamos, ¿no? Bueno, ahí, digo, si ustedes iban a Dominicana, en esa época que describe Vargas Llosa en Trujillo, de Dominicana en los años 50, además, bueno, la capital se llamaba Ciudad Trujillo, ¿no? Y el aeropuerto se llamaba Aeropuerto Rafael Trujillo. Bueno, si van a Santa Cruz, no van a encontrar cosas muy similares, digo, ¿no? La esquina de Néstor Kirchner con Néstor Kirchner, la esquina Máximo Kirchner. Bueno, ese es un poco el esquema, ¿no? El tema del culto, el culto a la personalidad. ¿Mm? Y que en general se hace en sociedades que son con un tipo de organización más bien de tipo estamental, digamos, preclasista, yo les diría, ¿no? El otro elemento que está muy presente en general en este tipo de sociedades y con este tipo de regímenes es, bueno, en general no hay narrativas muy elaboradas, bueno, lo que hay es una especie de discurso bastante confuso y que el común denominador es la apelación a la figura del caudillo y del benefactor y del gran constructor de alguna nación, digamos, ¿no? Por eso vuelvo a recomendar el libro de la novela de Vargas Llosa, porque es fantástica cómo hace este tipo de descripción, digamos, ¿no? Entonces, en este tipo de organizaciones que están estructuradas alrededor de un gobierno de una dinastía familiar o de algún líder caudillo que emerge como el hombre fuerte, bueno, las preocupaciones por la consideración de tipo ideológica están ausentes y, bueno, hay alguna narrativa bastante poco elaborada, si quieren, sobre la cual se sostiene básicamente el culto a la personalidad, ¿no es cierto? Si ustedes miran lo que era la narrativa que sostenía Trujillo, era bastante precaria, ¿no? Pero bueno, se sostenía sobre la idea del benefactor y del hombre que cuidaba a los dominicanos y que era una especie de benefactor del pueblo dominicano como tal, digamos, ¿no? Entonces, en este sentido, este es un elemento que comparte de alguna manera con los regímenes autoritarios, digamos, ¿no? En tercer lugar, bueno, lo que está ausente obviamente en estos casos es la posibilidad de la movilización, ¿no? En general este tipo de regímenes más bien tienden a desestimularla, por decirlo de una manera suave, y lo que hay es una utilización más bien sistemática de la represión, digamos, ¿no? Bueno, en el libro que yo les mencionaba, hay una buena documentación respecto a lo que son los casos de desapariciones y torturas durante esos años de Trujillo, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que sostenía muchas veces a esos regímenes? Sobre todo esos regímenes, como se les suele decir, bananeros de los años 50, y básicamente se sostienen, en algunos casos sobre la base del terror, en algunos casos se sostienen sobre alguna figura muy carismática, y en otros casos se sostiene muchas veces por algún tipo de apoyo externo, no sé, que sirve de respaldo para garantizar la continuidad de esas experiencias, ¿no? Si muchos de estos regímenes como el de Trujillo, los Duvalier o los Somoza se sostuvieron en el tiempo, fue porque tuvieron un apoyo de los Estados Unidos en la medida en que Estados Unidos creía que ese tipo de regímenes eran una garantía o una especie de barrera contra el comunismo en el contexto de la Guerra Fría de los años 50 y 60, digamos, ¿no? Hasta que en algún momento, bueno, en el caso, hasta que en algún momento caen en desgracia. Bueno, Trujillo cae en desgracia este, por un hecho que fue, bueno, Trujillo organiza un intento de atentado contra un presidente de Venezuela, un presidente electo democráticamente, se llamó Rómulo Betancourt, y Rómulo Betancourt a su vez era un aliado estratégico de Estados Unidos,
Y a partir de ese hecho, Estados Unidos decide soltarle la mano a Trujillo, con lo cual, bueno, empieza la caída, que además, bueno, culmina cuando Trujillo va a ser asesinado, digamos, ¿no? Bueno, hasta las circunstancias del asesinato son muy pintorescas, digamos, ¿no? El tipo iba solo en un auto, bueno, y el tipo yendo solo en un auto con una escolta, lo embosca alguien en la ruta y lo asesina, ¿no es cierto? De una manera muy, muy sencilla, digamos, ¿no? Si también había una especie de sensación de impunidad que alentaba la poca profesionalización, si quiere, en ese sentido, ¿no? Y el otro elemento que aparece muy presente, que en buena medida resulta de algunas caracterizaciones que yo hacía recién, es el hecho de que, bueno, en un esquema donde funciona un régimen político sobre la base de alguna narrativa difusa que exalta la personalidad o que exalta al líder, los límites formales, bueno, están directamente ausentes, podríamos decir, ¿no? Si no hay un esquema constitucional o una constitución, más allá de que puede haber algún poder judicial o algo que exista, pero son esquemas de fachada, absolutamente de fachada. Puede haber hasta alguna constitución que supuestamente sea la que establezca la definición, pero bueno, todo es un esquema de fachada, ¿no? Incluso hasta pueden organizar procesos electorales, digamos. Y bueno, cuando ustedes ven el Paraguay de Stroessner fue un presidente que tuvo Paraguay durante 5 décadas. Bueno, en la narrativa oficial se decía que Stroessner era un gobierno que había sido elegido en 7 oportunidades, ¿no? Bueno, todos sabían que, y hay un chiste que siempre se hacía en Paraguay en esa época, que era, bueno, Paraguay era, o la selección de Paraguay eran como ese juego de 11 contra 11 que siempre ganaba Stroessner, ¿no? Es decir, como que se jugó un partido, pues ya sabía cuál iba a ser el resultado antes de jugar el partido, digamos, ¿no? Es decir, se organiza una elección en este sentido como un elemento de fachada, ¿no? Y para dar justificación a través del procedimiento electoral a lo que es esa ratificación de la centralidad, de la personalidad del régimen y demás, ¿no? Esto, como les digo, son definiciones que podríamos llamar definiciones ideales, ¿no? Bueno, después, por supuesto, cada régimen no democrático o en cada una de esas, en cada uno de esos tipos, uno puede reconocer variantes, ¿no? Si ahí yo pongo algunas, por ejemplo, en el caso de un régimen autoritario, de regímenes autoritarios, uno puede encontrar alternativas y bueno, puede ser el ejemplo de un régimen civil, civil que decir, bueno, que haya un presidente civil con apoyo militar, un régimen cívico-militar que supone una coalición en la cual participan actores de las Fuerzas Armadas con el apoyo de actores sociales de la sociedad civil, regímenes de tipo personal, ¿no? Los llamados regímenes de movilización, que bueno, ahí tienen una figura que los describe muy bien, están, bueno, los que son fascistas, los nacionalistas, algunos que tienen que ver con las ex colonias que emergen como estados nacionales después de la Segunda Guerra, ¿sí? Ahí, digamos, lo que hace Molino es tratar de complejizar un poco más el tema y plantear, bueno, que en realidad no todos los regímenes autoritarios son de la misma especie, ¿sí? Aunque compartan características comunes al mismo género, digamos, ¿no? Es decir, bueno, son distintos lo que son las variantes civil, cívico-militar, personal o de movilización, más allá de que se puedan reconocer en la misma familia, que es la de los regímenes autoritarios, digamos, ¿no? Lo mismo en la relación con el tema de los llamados totalitarismos, que ahí decía, bueno, una cosa es el nazismo, otra cosa es el estalinismo, y ahí la ideología es un elemento distintivo, más allá que los dos tengan una narrativa congruente del mundo y que implica alguna interpretación clara respecto a alguna hoja de ruta o fin último a seguir, digamos, ¿no? Y en el caso de los regímenes tradicionales, que ahí también aparecen diferentes variantes, ¿no? El caso de las oligarquías competitivas de final del siglo XIX y principio del siglo XX en América Latina, o esos casos de regímenes de tipo sultanísticos, con impronta patrimonial que uno encuentra, sobre todo en Centroamérica, a partir de los años 40, en los años 40, 50, 60, ¿no? Y que algunos han llegado a sobrevivir incluso hasta los años 80, digamos, ¿no? Bueno, en finales de los 70, a principios de los 80, la mayor parte de estos regímenes empezó a desaparecer porque en buena medida, al estar anclados en el apoyo externo estadounidense y al Estados Unidos empezar a retirar el apoyo porque Estados Unidos veía que la democratización una vía mucho más funcional, deciden retirar a Estados Unidos y eso lleva, lleva
bueno, que esos regímenes terminen cayendo, digamos, ¿no? ¿Qué dice acá? Las variables del tradicional que coinciden con la mayoría de la autoritaria tienen variables, ¿sí? Por ejemplo, la ausencia de líder, o sea, en ambas. Sí, sí, porque eso tiene que ver con una idea de que en realidad el régimen tradicional es como que es una especie de híbrido, ¿sí? Es un no democrático medio híbrido. Entonces, bueno, combina un poco características de ambos, combina algunas características de un régimen totalitario, por ejemplo, el culto a la personalidad, ¿sí? O la ausencia de un líder con límites formales relativamente previsibles, y tiene algunas características propias de un régimen totalitario, ¿no? Perdón, autoritario, digamos, ¿no? Mentalidades peculiares, desestímulo a la movilización, ¿sí? Es decir, como que los regímenes tradicionales son como una especie de híbrido, si uno quiere mirarlo en esos términos, en la medida que combinan características de ambos, digamos, ¿no? Bueno, con esto terminamos la parte de literatura, ¿sí? El caso de Corea del Norte, y el caso de Corea del Norte podría ser un régimen tradicional, probablemente. Sería, a ver, es como una especie de frontera entre un régimen tradicional y un régimen autoritario ahí, ¿no? Porque ahí aparece un elemento que es no hay una estructura de partido único, sino que hay una estructura de un líder tradicional, y además con un esquema de sucesión dinástica, ¿no? No hay partido ahí del cual emerja un líder, ¿no? Sino que hay una estructura dinástica que tiene un apoyo en una fuerza armada, ¿sí? Este, sí, yo diría que lo podría ubicar más en la lógica de un régimen de tipo tradicional, digamos. Sí, sí, podría ser, ¿no? Entre tradicional y totalitario. No, no, no está muy claro. Yo por lo menos no lo tengo demasiado claro. Bueno, entonces, bueno, con esto terminamos con los regímenes y terminamos con la parte de clases, digamos, ¿no? Eh, Como les decía al principio, el martes yo tengo ahí puesto un chat para 9:30 de la mañana, así que el que quiera hacer consultas antes del examen del jueves, nos podemos ver ahí. El lunes es feriado, un chat ahí martes 9:30 de la mañana y si quiere nos vemos ahí, el que tenga dudas. Eh, y el jueves, bueno, yo voy a estar en el Zoom, así que cualquier duda que haya sobre el examen, yo voy a estar por ahí dando vuelta también. Así que bueno, si no tienen dudas ahora o consultas, nos comunicamos por chat el martes, y si no, nos veremos el jueves. ¿Sí? Así que bueno, que tengan buen fin de semana, cuídense y o nos comunicamos el martes o nos vemos directamente el jueves. Chao, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe, igualmente. Buena semana.